En esta ocasión, en la serie La Constitución Guerrerense, hablaremos de un tema de suma importancia: democracia y sistema electoral. De la mano de especialistas conoceremos aspectos relativos a la relación entre Constitución y democracia, especialmente los sistemas electorales y su papel en la definición de quiénes serán nuestros gobernantes. Para el Estado de Guerrero hablaremos de la elección del gobernador, de los diputados al Congreso del Estado y de los integrantes de los cabildos municipales en nuestro Estado. Acompáñenos. La Constitución Guerrerense, 100 años de historia, vigencia y retos. Siempre escuchamos hablar de democracia o del sistema electoral de las elecciones. Bueno, pues para hablar de democracia y sistema electoral en nuestro constitucionalismo guerrerense, nos acompañan dos expertos, dos conocedores del tema. El doctor Marco Antonio Adame Mesa. Marco, bienvenido. Muchas gracias, doctor Cienfuegos. Y el maestro Raúl Calvo Barrera. Raúl, bienvenido. Gracias, doctor David. Siempre que queremos conocer un poco más, preguntamos. Lo primero es, ¿qué es la democracia? Y vamos a preguntarle a un experto que desde la ciencia política ha trabajado este tema. Marco, cuando hablamos de ciencia política y lo referimos a la democracia, ¿cómo entendemos la democracia? Bueno, la democracia y la ciencia política son dos elementos que están ampliamente vinculados. De hecho, no podríamos entender a la ciencia política en un contexto no democrático, de la misma manera que tampoco podríamos comprender todo el bagaje conceptual que supone la democracia sin las aportaciones teóricas que desde la ciencia política se realizan. En estricto sentido, la ciencia política y la democracia tienen una relación de nutrición común. Tanto es así que gran parte de los estudios de la ciencia política están referidos al ámbito de la democracia. De hecho, hay un acuerdo generalizado de que por democracia podemos comprender de entrada que es un concepto polisémico. No existe una definición específica para hablar del término, sino más bien una concepción desde por lo menos tres dimensiones. La primera de ellas, que podría ser entendida desde una visión filosófica, con la experiencia histórica de la democracia griega del siglo IV a.C., donde pues, los ciudadanos de la polis establecieron una serie de mecanismos que les permitió deliberar de manera directa, sin la intermediación de ningún otro ámbito representativo, decisiones políticas y de gobierno. Estos mecanismos, estos procedimientos que se idearon en aquella experiencia histórica, algunos de ellos siguen hasta nuestros días vigentes. Estamos hablando del tema del sorteo, un mecanismo muy similar al procedimiento de la elección que actualmente nosotros celebramos, o el tema del método de la aclamación como forma de tomar acuerdos. Esta primera dimensión de la democracia nos lleva a la segunda acepción de la democracia, el tema de la democracia como procedimiento, como un mecanismo de selección de representantes y de configuración de gobiernos. En estricto sentido, esta segunda concepción de la democracia supone que el término es un método, una serie de pasos que nos permiten integrar gobiernos, configurar espacios de representación, y a esta segunda percepción de la democracia se le plantea técnicamente desde la ciencia política como democracia procedimental o democracia electiva, democracia electoral. Una tercera también vertiente desde la cual entendemos a la democracia en la ciencia política es comprender a la democracia más allá del procedimiento electoral, que está relacionada con la forma de vida y supone una exigencia a la democracia y al ciudadano de ir más allá del ejercicio de acudir a la mesa directiva de casilla, sufragar, hacerlo de manera más o menos periódica cada 3 o 6 años, sino más bien convertir a la democracia y al sistema de valores que nutren y que la envuelven como una práctica cotidiana que influye directamente en las actividades cotidianas de la sociedad, de los individuos en el sistema político. Y son precisamente estas dos últimas vertientes, la de la democracia electoral y la democracia como forma de vida, las que también están retomadas en el texto constitucional. En México tenemos un apartado específico que establece cuál es el procedimiento
que debe de ser realizado para la configuración de gobiernos y el establecimiento de cuerpos representativos. Y también la aspiración desde el texto constitucional de que la democracia se convierta en una forma de vida que influya directamente en la cotidianidad de los individuos. Claro. Ahora sí, me has dejado bastantes aristas, porque el tema de la democracia, entonces, con esa polisemia te permite referirte a muchas cosas. Pero en el caso particular nos interesa, como bien has mencionado, esa forma de democracia electiva, esa forma de democracia electoral, y eso está en línea con lo que en la Constitución se recoge como sistema electoral, que no es un solo sistema electoral, sino que pueden ser variados, dependiendo primero de cómo se organiza el poder público, el gobierno que se quiere elegir, y finalmente las particularidades que se le van dando para que ésta sea eficiente y eficaz. En el caso particular de la Constitución guerrerense, Raúl, ¿cómo está el sistema electoral incrustado en nuestra Constitución? El sistema electoral de Guerrero es un sistema complejo que se encuentra estructurado en varios niveles. Podríamos decir que el sistema electoral guerrerense, en un primer momento, se estructura a partir de la elección para el poder ejecutivo, pero también para la integración del poder legislativo a través del Congreso del Estado. Y a su vez el sistema electoral se establece para la designación de los representantes municipales, es decir, de los ayuntamientos. De tal manera que encontramos la integración de dos poderes públicos y también un orden de gobierno como sería el orden municipal. Se encuentra estructurado a su vez el sistema electoral por una serie de autoridades, es decir, de instituciones que en el ámbito de la Constitución se regulan a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, tenemos una autoridad electoral administrativa, que es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y también tenemos en el ámbito jurisdiccional un Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. A su vez, existe una Fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales, que sería el órgano de procuración de justicia penal electoral, especializado precisamente en perseguir los delitos del fuero común en esta materia electoral. De tal manera que no solamente en la Constitución se encuentra regulado a los órganos autónomos, sino también se encuentra una regulación de los actores que dan vida a la democracia procedimental o democracia electoral, como se ha señalado aquí. Tenemos la regulación de los partidos políticos como actores fundamentales del desarrollo de la vida democrática, y a su vez las candidaturas independientes, ciudadanos que pueden participar en el ámbito electoral compitiendo para obtener el apoyo de los electores cada 3 o cada 6 años, y de esta manera se configura, además, claro, se establece una regulación, las bases fundamentales de la ciudadanía. Los ciudadanos son los actores también relevantes dentro del sistema electoral que propician la participación en diferentes aspectos. Por ejemplo, un ciudadano puede ser no solamente actor relevante como integrante de una asociación política, como de un partido político, sino que también puede participar en la estructura electoral como consejero electoral, como integrante, observador electoral, como integrante de la mesa directiva de casilla, etcétera. Hay una serie de figuras que la propia Constitución establece para la participación activa de los ciudadanos durante los procesos electorales. Recordemos que los procesos electorales son una serie de fases que se establecen en la Constitución para lograr generar gobiernos, integrar gobiernos y a su vez designar a los representantes populares en el Congreso del Estado y los ayuntamientos. Bueno, el tema de la democracia en la Constitución, entonces, presenta numerosas aristas. Por un lado, autoridades electorales, por el otro lado, ciudadanía. Es una corresponsabilidad, entonces, que hay que entender.
El sistema electoral, al integrarse entonces por autoridades, por ciudadanos, exige cierto grado de conocimiento sobre cómo la Constitución está regulando cada uno de estos órganos o derechos de los ciudadanos. Pero seguramente, para llegar al momento actual, nuestra Constitución ha sufrido un proceso de cambio, de evolución, y seguramente ha sido dinámico considerando los últimos años, no solo en Guerrero, sino en México. Marco, en esa visión retrospectiva, ¿qué podríamos decir de la devolución de las reformas electorales, del sistema electoral? Pues básicamente el tema del tema electoral en el ámbito de reformas ha sido muy dinámico con el paso de los años. En realidad es parte de un proceso de cambio que ha sufrido nuestro sistema político y que se ha habido reflejado en debates desde los actores, desde la academia y desde los partidos políticos que en un primer momento se plantearon la necesidad de aperturar el sistema de partidos, en un segundo momento la necesidad de configurar instituciones electorales confiables, en un tercer momento el establecimiento de garantías y de condiciones de igualdad para la competencia electoral y tal vez en un quinto momento el reajuste y la modulación en la práctica y el desarrollo de la actividad organizativa de las elecciones. En ese caso podríamos decir que el sistema político mexicano ha pasado de reformas electorales controladas, liberalizadoras, a reformas electorales democratizadoras y a reformas electorales que han tenido como objetivo, las últimas sobre todo, reajustar el procedimiento electoral a pues una práctica de mejora y sobre todo que blinde a las elecciones de los temas que han estado vigentes, señalados en la historia reciente de México, sobre todo temas relacionados con la fiscalización de los recursos públicos, el tema del acceso al tiempo de radio y televisión por parte de los partidos políticos, la legislación que regula las actividades de precampaña y campaña, son temas que han estado vigentes en las últimas reformas electorales y más aún también el propio tema de la organización interna de la autoridad electoral. Hemos pasado, por ejemplo, de tener instituciones electorales que rigen elecciones federales y también instituciones electorales que determinan y organizan las elecciones locales. Hemos pasado de ese esquema a un esquema básicamente centralizado donde la institución electoral nacional organiza las elecciones federales y también las elecciones del ámbito local. O sea, hay una dinámica que realmente nos obliga a estar actualizados sobre el sistema electoral. No es gratuito entonces que en el momento actual uno de los temas que más se discute sea precisamente la forma en que el ciudadano se relaciona con ese sistema electoral y cómo responden las instituciones o las organizaciones a estas preocupaciones. Pero bueno, en el caso del gobierno o de los órganos de gobierno en el estado de Guerrero, ¿cuáles serían las características que tiene este sistema electoral tratándose, por ejemplo, de la integración del Poder Legislativo, Raúl? Sí, bueno, las características del sistema electoral en el ámbito del Poder Legislativo son las siguientes. Hay en Guerrero 28 distritos electorales y en cada uno de esos distritos electorales se elige un diputado, un representante popular. También estos diputados son considerados por la Constitución y por la ley diputados electos por el principio de mayoría relativa. Son 28 diputados, pero a su vez hay 18 que son electos por el principio de representación proporcional en listas bloqueadas y cerradas, que son a través de las cuales los partidos políticos presentan las candidaturas para que los electores puedan decidir con su voto. De tal manera que en esta configuración del Poder Legislativo existen estos dos ámbitos, estos dos principios básicos de elección de la representación popular, y a través de este mecanismo es como se elige a los integrantes de cada legislatura cada 3 años. Ahora hay posibilidad de que con el cambio normativo a partir de la reforma de 2012 y con posterioridad en el afianzamiento de la reforma constitucional a partir del 2014, se da la posibilidad de que los representantes populares puedan ser reelectos.
A partir de 2018 se dará esta posibilidad para los diputados y los ayuntamientos en el caso del estado de Guerrero. Y eso es muy interesante porque acaba de mencionar conceptos que a lo mejor el ciudadano común no alcanza a comprender, ¿no? Hablas de listas cerradas, de listas bloqueadas, que son los procedimientos que se han incorporado al sistema electoral para permitir, de acuerdo a las condiciones de los grupos políticos, de los participantes en la contienda electoral, cierta certeza, cierta seguridad. Y esto es muy importante. El sistema electoral, antes que nada, lo que pretende es dar certeza al ciudadano. La Constitución establece principios, establece reglas, que lo que busca es que todos sepamos exactamente cuál va a ser el resultado, siguiendo una serie, insistiría, de reglas o procedimientos que están definidos en la Constitución. Y en este sentido hay que llamar la atención, por ejemplo, de que el sistema electoral se basa, ante todo, en la participación del ciudadano, en el voto, y la exigencia de que las elecciones tengan ciertos requisitos, cumplan con ciertos requisitos, que sean auténticas elecciones, por ejemplo, que el voto sea secreto, que todos tengan acceso al voto, que sea universal. Y estos principios, estos requisitos que tienen los procedimientos electorales son los que le dan poco a poco ese grado de certeza. Tú has hablado de algunos principios que son sumamente importantes para integrar el poder legislativo, pero también tenemos la integración de otros órganos de gobierno, como en el ámbito municipal, del que hablaremos más adelante, y por supuesto del Ejecutivo, que es quizá el órgano más legitimado dentro de un sistema electoral por recibir el mayor número de votos. Si nosotros hiciéramos un recuento de cómo los ciudadanos votan para integrar estos órganos de gobierno, nos llevaríamos seguramente muchas sorpresas. Todos los sistemas electorales pueden mejorar. La democracia tiene que mejorar. Porque si creemos que es un sistema de vida fundado en un constante mejoramiento económico, político, social, cultural de la población, tenemos que verlo en la perspectiva de mejoramiento siempre. En ese sentido, Raúl, ¿cuáles avisoras son los retos que tiene en materia de democracia o sistema electoral el estado de Guerrero? Guerrero tiene 3 retos fundamentales. El primer reto consiste en elevar la calidad de la cultura cívica en nuestra entidad. Me parece que en la medida en que la ciudadanía ejerza sus derechos y cumpla con sus obligaciones, en esa medida este Estado, que formalmente, que constitucionalmente es una entidad, un régimen interno democrático, federal, laico y democrático, en esa medida la ciudadanía puede influir de manera muy positiva en la consolidación de la democracia local. El siguiente reto me parece que consiste en que la ciudadanía participe en los procedimientos, en los mecanismos de participación directos que establece la Constitución. Vamos a cumplir 10 años desde la promulgación de la Ley de Participación Ciudadana y de acuerdo con los registros que tenemos, no ha existido una convocatoria para que la ciudadanía participe en algún referéndum, algún plebiscito. No se ha llevado a cabo ni en la integración anterior del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, ni en el actual Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Me parece que es muy importante que esa ley de participación ciudadana efectivamente rija los destinos de Guerrero y pueda hacer posible que en la práctica se lleven a cabo estos mecanismos que lamentablemente no ha habido ningún ejercicio real, práctico en estos 10 años. Y el tercer gran reto, me parece, es que la ciudadanía se convierta en un asunto y participe en la vida pública de manera destacada, que no solamente se repliegue una vez que haya ido a votar, que haya ejercido su derecho al voto, sino que también participe, vigile constantemente el desarrollo de los gobiernos. ¿Cómo la ciudadanía podría hacerlo? Bueno, a través no solamente de estos mecanismos de participación como el Comité Ciudadano o las asociaciones ciudadanas que están en la ley,
sino también de manera permanente informándose de cómo va el desarrollo de las políticas públicas, cómo se lleva a cabo el desarrollo de los gobiernos, qué hacen los gobiernos o dejan de hacer en los tres niveles que tenemos, el federal, el estatal y sobre todo, de sobremanera, me parece que es muy relevante que la ciudadanía participe con la autoridad que más cerca tiene, que es la autoridad municipal. Habría que vigilar en los 81 municipios que tiene este estado cómo se lleva a cabo la obra pública, qué servicios públicos dota el ayuntamiento, con qué calidad, y en esa manera me parece que en la medida que la ciudadanía participe tendremos mejores gobiernos y una democracia de mayor calidad, con mayor calidad. Claro, son retos además que constituyen el ideal de la verdadera democracia, donde, como dices, se conoce, se actúa, pero además se acompaña. Una vez que después se ha actuado en las elecciones, se acompaña. ¿Algo que desde la ciencia política resulte relevante para este proceso de cambio? Mucho se ha debatido sobre el camino que van a seguir los sistemas electorales y las próximas inmediatas reformas electorales. Nosotros tenemos una historia de amplias reformas y además casi con exactitud cumplen un ciclo las reformas electorales, por lo menos una o dos por sexenio presidencial. Es obvio que los académicos, los analistas de los sistemas electorales en México visualizan una inmediata reforma pasando el proceso electoral del 2018, y cuando plantean la visualización de esta inminente reforma electoral ubican algunos tópicos. Entre ellos podríamos nosotros referirnos al tema de el crecimiento de la aplicación del procedimiento de reelección a los ámbitos ejecutivos, específicamente al ámbito de la figura de gobernadores y la figura del presidente de la República. La tendencia sería la segunda, la tendencia de centralización de las funciones electorales por parte del Instituto Nacional sería el segundo tópico. El tercero, un paquete de fiscalización de los recursos que los partidos políticos, los candidatos utilizan en los procesos de precampaña y campaña como una medida urgente, además que desde todos los sectores, tanto académicos, civiles y los sectores políticos, se ha estado poniendo un señalamiento particular a este tema. Un cuarto elemento y muy relacionado con la participación del maestro Calvo tiene que ver con la afinación de los mecanismos de democracia directa, involucrar al ciudadano en decisiones legislativas y decisiones de gobierno a través de las figuras que ya existen en la legislación, pero que es necesario aplicarlas y darle vida cotidiana. Y tal vez un quinto tópico, un quinto tema, que sería el de impulsar el involucramiento cada vez más del Poder Ejecutivo a las funciones legislativas y el sector legislativo cada vez más involucrado a funciones de carácter ejecutiva. Es decir, una mayor participación de las instancias de los parlamentos para influir en decisiones del gobierno, no solamente en decisiones, sino también hasta en la integración del propio gabinete a través de gobiernos de coalición y de participación directa en las actividades de gobierno. Esas podrían ser, a partir de la tendencia de reformas en Latinoamérica también y en la propia debate nacional que se ha venido desarrollando, pues los caminos en los que pueden derivar la próxima e inmediata reforma electoral. Claro, y esto, volviendo a lo que mencionaba Raúl, exige un ciudadano que tenga un conocimiento, una educación cívica, como se mencionaba, de calidad. Implica que efectivamente participe en estos procesos. Qué bueno que se mencionó aquí el tema de que tenemos quizá una de las leyes más completas en materia de participación ciudadana que no ha sido echada a andar por una simple y sencilla razón. Se conoce poco, pero también que sigamos en esa tarea de involucrarnos, de acompañar, una vez que hemos elegido a nuestros gobernantes, esos gobiernos. Porque al final la razón de ser de esos gobiernos sigue siendo la ciudadanía, sigue siendo la población. Esos son retos fundamentales que han quedado ya plasmados en las voces de estos conocedores. Ojalá y los ciudadanos se acerquen a la Constitución, conozcan el sistema electoral, conozcan estos mecanismos de participación ciudadana y una vez conociéndolo, actuemos. Por el momento no me resta sino despedirme, agradecer a los invitados y decirles a ustedes hasta pronto. La Constitución guerrerense, 100 años de historia, vigencia y retos.